describamos a los actores de empezar. Estados Unidos, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Por qué han acabado triunfando Trump y su Make America Great Again? Bueno, básicamente porque ellos llevan durante los últimos 15 años, 10 años, generando un corpus académico, teórico, político, de mensajes fácilmente comprensibles que tiene básicamente dos patas. La primera es que el orden internacional que se creó en el año 45 está obsoleto, y en segundo lugar, lo cual probablemente tienen razón, han ocurrido demasiadas cosas del 45 aquí como para que ese mundo de reglas e instituciones no se haya revisado en profundidad. Y la segunda de las ideas, que es la más poderosa, la que les ha dado la fuerza al movimiento MAGA, que es que las reglas han sido utilizadas tanto por rivales como por aliados para aprovecharse de Estados Unidos. Entonces yo creo que esta es un poco el gran acierto político. Se suele describir usted los aranceles como impuestos del siglo XIX para pagar las rebajas impositivas de los billonarios del XXI. ¿Qué significa eso? O sea, la gente tiene una idea un poco complicada. Es tan extraño que alguien que quiere recomponer su base industrial aparezca diciendo que la fuerza le va a venir de poner aranceles a la gente con la que comercia, que la gente piensa que los aranceles los van a pagar los países que exportan. Los aranceles son un impuesto que se dividen en dos partes. Un impuesto que pagan los consumidores del país que lo impone y una subvención que reciben las empresas del país que impone el arancel, porque va a tener posibilidad de subir los precios porque la competencia va a ser menor. Y una pérdida también para el que exportaba, que probablemente va a tener que buscar otro mercado o otro lugar para poder vender sus mercancías. Si los aranceles que ha dicho Trump saliesen tal y como él los ha anunciado, Trump sería el presidente de Estados Unidos que mayor subida de impuestos haría desde Roosevelt. ¿Cómo le explica a un español medio en una frase, en un par de frases, el efecto que pueden tener en su bolsillo los aranceles de Trump? Porque mucha gente es verdad también que lo ve como algo muy lejano y no termina de comprender, oye, a mí esto cómo va a afectar en el bolsillo. Yo creo que tienes dos formas, cuando eres exportador y cuando eres importador. Yo soy de un pueblo de La Mancha, de Tarancón, en Cuenca, y mi pueblo exporta cerdo a China. La empresa que exporta cerdo a China, Icarlopsa, tiene un porcentaje, una cuota de mercado muy importante de lo que se exporta. No tengo ni idea de cuál va a ser la reacción de España, del ministro de Agricultura, de la Unión Europea y nosotros. No es España la que tiene que tomar las decisiones. Pero igual que los cerdos, igual los que exportan coñac, los que exportan champán o los vinos, si aparece una escalada de reacciones frente a los aranceles chinos, a los aranceles americanos, realmente va a haber más incertidumbre y las exportaciones caerán, y cuando caigan las exportaciones caerá la inversión. Como consumidores, China ha sido uno de los países que ha permitido probablemente el mantenimiento con tasas de inflación estables, el mantenimiento del consumo real de algunos de los percentiles más bajos de la población. O sea, el abaratamiento que se ha producido en ropa es tan tremendo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero yo sí sé qué era lo que se pagaba. La ropa se heredaba, los zapatos se heredaban, y esta es una historia que hoy no aparece ni siquiera en los lugares, en los estratos más bajos de la población, y en gran parte es competencia internacional, y el gran competidor de esos productos de consumo ha sido China, ¿no? Entonces una subida de precios pues tiene un efecto de deterioro de tu capacidad de compra si no es compensada vía salarial, para lo cual necesitas tener más productividad, y para tener más productividad pues tienes que tener más tecnología, y la tecnología se genera fuera. Es toda una cadena, digamos, de barreras. Es muy difícil la situación de España en relación a Estados Unidos, porque Trump es un negociador muy complicado, pero al mismo tiempo no nos queda otra que negociar con él. Es decir, tenemos que combinar el desarrollo de la negociación con un lanzamiento de una autonomía estratégica, ¿no? Parece la posición más
más sensata. La negociación de la política comercial de aranceles va a ser comunitaria, tendrá su componente político, mediático, etcétera, pero es una responsabilidad exclusiva de la Comisión, ¿no? En la que seguramente habrá que ofrecer un paquete atractivo, se pedirán sacrificios a los países y nosotros seremos los que podamos hacer esto. Esta es una parte. Ahora, yo creo que aparte de los aranceles, hay cosas que sí que se pueden hacer. Hay temas como Foreign Direct Investment, presión en Europa para eliminar las restricciones al mercado interior. Trump siempre se ve y se percibe como algo letal para Europa, pero puede que haya sido sencillamente el despertador, que gracias a las cosas que está anunciando, Europa vaya a hacer y a saltar y a generar unos procesos que en condiciones normales no se hubieran producido. Enrico Letta dice una cosa que no es ninguna tontería. Sí, te lo entrevisté para esta misma sección. Y Enrico dice que a Trump había que darle el premio Carlomagno este año, ¿no? ¿Por qué? Porque va a construir Europa, la Europa esa que decimos siempre que se construye en las crisis. Es probable que Enrico tenga razón y que el Trump, la presión que está poniendo sobre el sistema, genere 5, 6, 7 iniciativas que acabarán teniendo impacto positivo. ¿Por qué en España nos cuesta tanto invertir en defensa, incluso en plena guerra, ¿no? Lo hablaba en esta sección, por ejemplo, con Eduardo Serra, ¿no? Que me decía que era increíble lo que nos costaba, y él decía una frase, decía: los que hemos pasado por los gobiernos tendríamos que estar avergonzados de no haber conseguido convencer a la población de que esto era importante y además de haberlo hecho. Pero es verdad que socialmente nos cuesta, ¿no? Bueno, yo creo que hemos estado muy aislados del mundo durante mucho tiempo, ¿no? Y tenemos además una historia en la que sabemos, por la historia, que una gran parte de nuestro fracaso durante el 18 y el 19 y nuestras bancarrotas y nuestra incapacidad de crecer se debe a la incapacidad de tener un presupuesto de defensa o un gasto en defensa y en seguridad. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas razones culturales detrás, ¿no? de todo esto. Pero fundamentalmente hay una que es muy interesante, muy importante, es España que no esté gastando el 2% no significa que no esté gastando en defensa o que no tenga una defensa adecuada. A mí me parece que hemos aceptado esto del 2% de una manera casi religiosa, ¿no? El 2%. ¿Y qué ocurre? El 2% de Malta es más pro defensa que España gastando el 2%. Pensemos, seamos serios. ¿Quién tiene más misiones en el exterior? ¿Quién ha estado más comprometido con los despliegues de fuerzas? ¿En el 2% entran las pensiones y los sueldos de los militares o no? Digamos que sería bueno revisar este concepto, esta guerra tan facilona que hemos entrado. En torno al 2%. Es que, verdad, que me ha gustado la expresión, ¿no? De lo de que lo hemos adoptado casi de forma religiosa, pero es verdad que tiene ese componente, o más que religioso, contractual, porque también hay algo de voluntad política en la medida en que es un compromiso firmado. Es decir, yo comparto su reflexión, pero le hago de abogado del diablo. Totalmente. Está claro que hay que revisar en qué se gasta, pero lo más importante, hay un compromiso con la OTAN. Lo más importante en mi opinión, y por lo que me dicen mis colegas, que son los que realmente saben de esto, con lo que discutimos, es cuál es el gasto conjunto y que puede generar economías de escala y actividades conjuntas de Europa. O sea, Europa gasta dinero en defensa. O sea, no gasta como Estados Unidos, que es el 40% del gasto mundial de defensa, pero gastamos más dinero que Rusia, cuando sumas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la interoperatividad de ese gasto es muy baja y la capacidad de despliegue es bajo. O sea, lo que significa, ¿por qué ocurre esto? ¿Porque los europeos somos más pacifistas? No, ocurre esto porque una gran parte de nuestros problemas de defensa han estado solucionados en los últimos 80 años por el hegemón que se llamaba Estados Unidos, ¿no? Y eso genera dinámicas positivas y negativas. Cuando el hegemón dice que no va a seguir pagando la factura, bueno, pues tú tienes que mirar qué es lo que tú puedes producir,
cómo lo puedes producir, a qué precio, y si lo puedes, cuánto es el plazo de inversión que tienes para poder tener una defensa en condiciones. Y esto no va a ser un proceso de 2 años, 5 años, sino que tiene que ser un proceso muy largo de tiempo, ¿no? Me pedía una reflexión de fondo en el sentido de si tenemos que acercarnos más a China o no ahora que Estados Unidos está... Yo lo que creo es que acercarse más no significa darle la espalda al otro, o sea... en este contexto polarizado... Bueno, es posible, pero por ejemplo es lo que van a hacer todos los países latinoamericanos. O sea, China es el está de 17 países, está entre los 3 países más compradores de importaciones latinoamericanas. Nadie de América Latina va a hacer un mal gesto a China. Vamos, Bolsonaro fue a China. Milei ha ido a China después de decir todo tipo de temas. O sea, es que la idea la idea es realmente un poco terrible, ¿no? Que se pueda entender que la idea de decir, oiga, aquí están las consecuencias del arancel, es decir, tener transparencia, o la idea de convivir, cooperar, hablar con los demás, sea concebido como un desafío político. O sea, el nivel de polarización al que se ha llegado creo que es absolutamente un delirio. O sea, todo el mundo tiene que hablar con todo el mundo y después actuar con racionalidad. No creo que se pueda hacer ese tipo de interpretaciones en la que todo vale. O sea, yo estoy mejor sabiendo que mis autoridades hablan con todo el mundo y les entienden y oyen sus argumentos, que pensando que mis autoridades están tomando las decisiones sobre ese país porque leen el Financial Times, el The Economist o el Timbao. Kant decía que la ilustración es entrar en la mayoría de edad, en la que el hombre hace lo que toma decisiones en función de lo que piensa que le conviene. Y yo creo que Europa, como proyecto, que es un hecho cultural sorprendente, una enorme sofisticación, haber conseguido lo que se ha conseguido en este continente, está en estos momentos entrando en su mayoría de edad, entrando en la mayoría de edad de saber qué es lo que le conviene, y probablemente le conviene tener una cierta autonomía y tener una capacidad de poder ser relevante en las decisiones globales. ¿Cuáles diría que son las 2 o 3 conclusiones más importantes? Que los datos matan a los relatos. O sea, uno se puede creer la historia de que el mundo se puede rehacer por las decisiones personales, de uno o de otro, decisiones fáciles. Voy a acabar la guerra de Ucrania en 24 horas, esto yo lo resuelvo en 24 horas. Bueno, pues son cosas de cuñados en la cena de Navidad. El mundo es mucho más complejo y los datos matan a los relatos. La segunda es un mensaje de esperanza. La mano invisible y la gente valiente acabará imponiéndose, y la ruptura de los sistemas democráticos, dada por todos como una maldición inevitable, creo que no se va a producir. Yo lo que creo es que Estados Unidos en estos momentos está gastándose y está desgastando gran parte de su poder blando. China no está mejorando su poder blando, mejora su poder económico, pero no su poder blando. Y en el tema militar, Europa se va a fortalecer y probablemente, si somos capaces de dar un salto en integración y en alianzas, pese a lo que hoy parezca, Europa y la América Latina tienen posibilidades de ser ganadores netos de esta batalla.